Muy bien, pues me alegro de poder acompañarles en esta solemnidad tan preciosa, porque realmente el Día del Corpus Christi es una de las fiestas, sin duda alguna, más hermosas de todo el año. Hay una frase de Jesús al final del Evangelio en que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa frase es real, como todo lo de Jesús. Es verdadera, esa frase se cumple. Y esa presencia de Jesús tiene diferentes modos de realizarse, pero uno de sus modos principal, podemos decir el más importante de todos, es ciertamente su presencia eucarística. Cristo ha querido quedarse en la Eucaristía totalmente, completamente. Todo Él, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo se ha quedado ahí para ti. Yo no sé ustedes, me imagino, ¿no? Los que ya tienen una vida cristiana, un camino de fe, ya tienen una experiencia, pero a veces cuando uno se pone ante el Santísimo, puede estar pensando simplemente que Jesús está ahí como dormido, como sin hacer nada, pero nos olvidamos que no es así. O sea, Jesús en la Eucaristía es Jesús vivo, es Jesús resucitado. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, que Jesús se alegra, se goza su corazón, que también es un corazón humano, se alegra cuando tú te acercas a Él. Cuando tú entras en un templo y te postras ante Jesús, Jesús se alegra. No es indiferente ante ti. Significa que cuando tú entras, eres conocido personalmente por Él. No eres nadie anónimo para Él. Eres conocido, eres amado de manera única, personal e irrepetible por Jesús. Significa que cuando tú entras, claro, uno entra quizás pensando que ha sido una iniciativa suya, una ocurrencia, una corazonada, qué sé yo. Pero cuando uno entra, realmente es porque Él te está atrayendo. El mismo Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, ese hermoso texto que les recomiendo que hoy lean, mediten, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, sobre el pan de vida, Jesús dice estas palabras: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, cuando tú te acercas a Jesús Eucaristía, es porque el Padre, la acción interior de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo te están atrayendo hacia Jesús. ¿Y qué más hace Jesús en la Eucaristía? Pues lógicamente Jesús está ahí presente tal como Él es. Es decir, está presente con todo su poder salvador. Cuando hay, si han podido leer o conocen, hay historias de conversión. Pienso, por ejemplo, dos famosos conversos que han dejado sus escritos, su testimonio escrito. Paul Claudel, un literato francés, y André Froissart, fueron dos conversiones ante Jesús Eucaristía. Entra en un templo siendo ateo y sale siendo creyente. Es decir, Jesús Eucaristía lo ha derribado. Pero más allá de esas conversiones, digamos, instantáneas, tipo San Pablo, siempre Jesús en la Eucaristía no solamente está presente, sino que está actuando. Les comparto una experiencia que seguramente muchos de ustedes tienen. Yo recuerdo cuando era seminarista, teníamos cada cierto tiempo una noche entera de adoración y comprobábamos, claro, al día siguiente, cuando tú has estado la noche en adoración, pues estás con sueño, estás con cansancio, si el día es invierno, sientes frío, pero notábamos que después de esa noche de adoración había en todos nosotros una alegría muy especial, o sea, y brotaba, o sea, brotaba del corazón y salía en nuestros rostros y nos llevaba a bromear y nos llevaba, había una alegría especial. Recuerdo que lo comentábamos en alguna ocasión. Decíamos, es que esa alegría es una señal clara
de que Jesús en la Eucaristía ha estado obrando en nuestras almas. Es señal clara de que el Señor ha puesto en nuestros corazones un gozo que solamente puede poner Él. Pues bien, ese es uno de los frutos de Jesús Eucaristía, pero siempre Él obra en nosotros, cuando vamos a la Eucaristía. Si ustedes abren los Evangelios, se dan cuenta que ninguna persona que se encuentra con Jesús sale igual, ni una sola. Cada persona que se cruza con Cristo sale cambiada. El leproso sale curado, el ciego comienza a ver, el pecador es perdonado. Es decir, cada persona sale renovada. Cuando tú llegas ante Jesús Eucaristía y estás ante Él y te postras, aunque no busques nada, aunque no pidas nada, aunque solamente le adores, es una presencia eficaz, es una presencia poderosa, es una presencia que cambia nuestro corazón. Por eso, qué importante es la Eucaristía. Cuánto me alegro que ustedes estén ahí en la presencia de Jesús vivo, Eucaristía, real, presente. Nosotros llegamos a Él y Él ciertamente no nos deja igual. Cristo nos va cambiando el corazón de una manera muy suave. Antes he mencionado esos casos de conversión, tipo San Pablo, pero la manera como Jesús cambia el corazón es muy suave, muy discretamente. Él va obrando, va obrando. Yo les comparto, por ejemplo, también esta experiencia personal de adolescente. Había dos sentimientos, dos situaciones que me venían con mucha frecuencia. Una era la soledad. Me sentía muy solo, ¿no? A pesar de que tenía amigos, mi familia, todo, me sentía muy solo. Y otra, la tristeza. Con mucha frecuencia yo me deprimía, me desanimaba, etc. Y bueno, conocí al Señor, pasó tiempo, y después de tiempo, un día se me iluminó mi mente, me di cuenta de esto. Hace tiempo que no me he sentido solo. Hace tiempo que no me siento triste, que no me he desanimado. ¿Qué ha pasado? Entonces yo reflexioné y me di cuenta que eso era un fruto de mi encuentro con Jesús Eucaristía. Es decir, como fruto de permanecer ante Él, en su presencia, Cristo me había liberado, me había sanado de mi tristeza. Cristo me había sanado de mis desánimos. Ahora ya tenía esperanza. Y Cristo me había liberado de mi soledad. Ya no estaba solo. Ahora, como sacerdote, a veces uno tiene tareas muy comprometidas. A veces hay días que son muy llenos de tareas, de atención a personas, de predicaciones. Y les aseguro que uno está deseando encontrar ese momento de soledad con Jesús Eucaristía. Porque uno experimenta que ese es tu descanso. Y lo es realmente. O sea, yo lo he experimentado y lo experimento constantemente. Jesús dijo, Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y yo los aliviaré. Entonces yo te invito a que tú hagas esta experiencia, si es que no la tienes, a que vayas a Jesús Eucaristía, a que compruebes por ti mismo que el Señor es tu descanso, que un tiempo ante Cristo Eucaristía te descansa en lo más profundo de tu ser, que te libera de angustias, de agobios, de preocupaciones, de temores, de miedos. Hoy día que tanta gente está llena de miedos por la pandemia, por tantas cosas. El Señor te libera, ciertamente te libera. Cristo actúa en la Eucaristía. No es una teoría, no es una idea, es una presencia viva, personal, poderosa, eficaz. Está vivo y tiene poder. Antes he hecho una alusión, una mención a la alegría. Y ese es un punto que creo que es muy importante. Uno de los frutos precisamente de la Eucaristía, sea de la adoración o sea de la comunión eucarística, es precisamente esa alegría. Si se acuerdan, una de las expresiones la expresión que el sacerdote dice en la adoración antes de la bendición del Santísimo, dice estas palabras: este es el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Y eso es verdad. O sea, una vez más, no son palabras, es real. Cristo contiene todo deleite. El mundo busca alegría. Todo ser humano busca la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso. Dios mismo ha puesto en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de felicidad, de alegría. Pero muy poca gente descubre que eso está en Jesús.
Poca gente conoce y poca gente experimenta que Él contiene en sí todo deleite. Y que Jesús te da un gozo, que Jesús te da internamente, profundamente en tu alma, una paz, un ánimo, una esperanza, una fortaleza, un consuelo que solamente Él puede dar. Si no tienen experiencia, repito, les invito a que hagan esa experiencia, que le permitan al Señor que les transmita todos estos dones. Porque entonces, en la medida en que nosotros vivimos eso, somos testigos, damos testimonio. En la medida en que nosotros experimentamos ese gozo de Jesús Eucaristía, ese gozo que Él pone en nuestro corazón, esa alegría, esa esperanza, ese ánimo, somos testigos. Testigos de un Cristo vivo. No es un Cristo teórico, no es un Cristo lejano, no es un Cristo, es un Cristo real, vivo, presente, que se queda para ti. Entonces, mira cómo es tu fe en la Eucaristía. Hoy es un día para adorar, es un día para gozarnos, es un día también para examinar cómo es mi fe en Jesús Eucaristía, cómo es mi devoción, cómo es mi amor, qué grado de entrega tengo a Cristo Eucaristía. Fíjense que la relación con Cristo Eucaristía no es una cosa opcional. Uno puede decir, yo soy más eucarístico, yo soy menos eucarístico. No, es que eso pertenece a nuestra fe católica, es esencial a nuestra fe católica. Supongo que conocen un relato de los primeros siglos, siglo III, en una ciudad del norte de África, donde era una época de persecución y había la prohibición de reunirse. No podía haber encuentros, celebraciones, no podía haber nada. La fe estaba prohibida, el ser practicada. Pero a pesar de todo, los creyentes en Cristo lo hacían, seguían reuniéndose, seguían celebrando la Eucaristía, lo hacían ocultamente, en catacumbas, en lugares donde no pudieran descubrirles. Bien, a pesar de todo, de todas esas precauciones, en una ocasión un grupo de una comunidad de unas 30 personas estaban celebrando la Eucaristía y aparecieron los soldados. Les preguntaron, ¿qué hacen? Estamos celebrando la Eucaristía. ¿No saben que está prohibido? Sí, lo sabemos. ¿Y por qué lo hacen? Y le respondieron, nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía. Fueron martirizados todos ellos. La comunidad de Abilene, los mártires de Abilene se llaman, mártires de la Eucaristía, fueron martirizados porque no podían vivir sin la Eucaristía. Que nos maten, que nos quiten la vida, pero no podemos vivir sin Cristo, porque la Eucaristía es Cristo, no es una cosa. La Eucaristía es Jesús vivo, entonces no podemos vivir sin Cristo. En estos tiempos que corren, tenemos que retomar la Eucaristía, sea la adoración del Santísimo, sea la celebración de la misa, tenemos que retomarla. Me llegan noticias, me cuentan de católicos que se enfrían, que ya, bueno, ya la misa, ya después de año y medio, sin ir, la veo por internet, la veo por televisión, pero bueno, ya se han ido enfriando. Hermanos, es un momento de reactivar nuestra fe en Jesús Eucaristía. Hoy, fiesta del Corpus Christi, es un momento para decir, no podemos vivir sin Eucaristía. Jesús Eucaristía no es un añadido, no es un decorado. He visto que tiene ahí su altar precioso con tantas flores. Bueno, podía haber más flores o menos, o podía no haber ninguna. Todo eso es accidental, eso es accesorio. Pero si falta Jesús Eucaristía, falta todo. Y por eso necesitamos. Y todos somos responsables. Los pastores tenemos que facilitar, pero también ustedes católicos, busquen, pidan, muévanse, pidan a sus pastores que les faciliten más y más el contacto con Jesús Eucaristía, porque no podemos vivir sin Él. O sea, igual que uno no puede vivir sin comer, porque después de días se debilita, se va decayendo, no tiene fuerzas, no puede trabajar, no puede, le viene la anemia y finalmente se muere. Un católico sin la Eucaristía, exactamente igual. Nuestra vida espiritual sin Cristo Eucaristía se debilita y finalmente se muere. Hay textos preciosos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el capítulo 16 del Éxodo nos habla del maná. ¿Qué era el maná? Era un alimento que Dios daba al pueblo en el desierto, para que el pueblo no muriera
En el desierto no había nada, no había comida. Y Dios en su providencia les daba ese maná para que ellos pudieran comer y seguir su peregrinación hasta la tierra prometida. Cristo es el nuevo maná. Nosotros somos también peregrinos. Estamos en este mundo de paso. Mucha gente se ha ido en estos meses. Veía ayer las cifras, las últimas cifras, los últimos datos de los que han fallecido en Perú por COVID, 187.000, creo. Mucha gente se ha ido. Nosotros podemos irnos. Somos peregrinos, estamos de paso. Pero en este camino, en este recorrido por este desierto del mundo, necesitamos el alimento de la Eucaristía. Él es el maná, Él es el pan bajado del cielo. Dice el libro del Éxodo que cada persona, cada familia recogía el maná y tenía lo suficiente para ese día y para esa familia. Suficiente, ni sobraba ni faltaba. Eso es la Eucaristía. El Señor de la Eucaristía nos da cada día las fuerzas que necesitamos para vencer las tentaciones, para afrontar las dificultades, para seguir caminando, para crecer en la fe, en las virtudes. Y mañana volverá a darse a nosotros la Eucaristía y volveremos a recibir la fuerza que necesitamos mañana. Vivamos el momento presente. Pero eso sí, alimentándonos cada día con Cristo, Eucaristía. En el libro primero de los Reyes, capítulo 19, nos habla de Elías, que perseguido por la reina, era el único profeta que había quedado fiel al Señor, es perseguido a muerte, tiene que huir, camina por el desierto y se desea la muerte. Y Dios le despierta, un ángel, le pone ahí un pan y una jarra de agua y le dice, toma, come y bebe. Y nos dice el texto sagrado que con la fuerza de aquel alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Nosotros con la fuerza de la Eucaristía podemos llegar al cielo. Para eso se nos da Cristo Eucaristía, para llegar al cielo. Se nos da Cristo como alimento, como comida. Cristo nos robustece, Cristo nos fortalece. Entonces, con esa fuerza de ese alimento, somos fuertes. O sea, nada nos puede vencer. Nada, ni nadie nos puede vencer. Nada ni nadie. Ninguna tentación. Es que el ambiente es difícil, a veces me dice la gente. Es que el ambiente es difícil, el ambiente es contrario. Sí, siempre lo ha sido. El mundo siempre ha sido contrario a Cristo. ¿Pero y qué? ¿Qué problema hay? Si tienes a Cristo, con Cristo vencemos. Cristo ha vencido al mundo. Es que soy débil, es que las tentaciones, pero tienes el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Y con la vida de Cristo, con la fuerza de Cristo, cualquier tentación puede ser vencida. Entonces, tenemos que volver a la Eucaristía, tenemos que vivirla cada vez mejor, porque Cristo es el mismo siempre, pero claro, cada uno, tal como la vive, puede y debe mejorar su vivencia eucarística constantemente, nuestra devoción a Cristo Eucaristía, nuestra hambre, ¿no? Por ejemplo, nuestra hambre. Por ejemplo, hay personas que ayunan, con frecuencia ayunan a pan y agua. ¿Cuál es el sentido del ayuno? Bueno, son varios, pero uno de ellos es este. ¿Ayuno para qué? Para tener más hambre de Cristo. Para darme cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino que necesito de Cristo. Él es mi alimento. Cristo es el que me alimenta. Cristo es el que me sostiene, el que me fortalece. Cristo, Él es el pan de vida. Entonces, ante las dificultades, ante las tentaciones, ante los problemas que puede haber a nuestro alrededor, ante todo, necesitamos alimentarnos más y más de Cristo, pan de vida. Entonces podemos decir que la Eucaristía tiene muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos, pero uno es este, la Eucaristía como alimento, Cristo como comunión. Pero hay otro aspecto importante que es también el de la adoración. Cristo está presente para ser adorado, para ser alabado, bendecido. Hay un texto de la Carta de Santiago que quiero leerles y dice así, Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Santiago 4 del 7 al 10. Antes ha dicho unas palabras muy duras. Dice,
el apóstol, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, muchas veces queremos estar bien con el mundo, queremos agradar a la gente, que estén contentos con nosotros, y nos constituimos en enemigos de Dios. Frente a esa tentación que todos podemos tener, ¿no? Para no chocar, para que no me llamen raro, para que no me llamen antiguo, para que no me llamen fanático. Frente a esa tentación de ser enemigo de Dios, de ser amigo del mundo, ¿cuál es la respuesta que nos da la palabra de Dios a través del apóstol Santiago? Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Y continúa, lamenten su miseria, purifíquense las manos, limpien sus corazones, lamenten su miseria, hagan duelo y lloren. Humíllense ante el Señor, y Él los ensalzará. Hermanos, yo sé que estamos viviendo un momento difícil en todo el Perú. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi. Pienso que no es casual, nada es casual. Precisamente que las elecciones coincidan con esta celebración del Corpus Christi es una oportunidad para poner en práctica esto que la palabra de Dios nos dice. Sométete al Señor, ríndete a Él, ríndete tú con tu familia, sométete al Señor. Que el Señor no sea una parte añadida, accidental de tu vida, no sea un decorado, que el Señor sea realmente el Señor. Que tu vida esté totalmente sometida a Cristo. Y tu familia igual. Miren, si nos sometemos a Cristo, si nuestras familias se someten a Cristo, si nuestra sociedad se somete a Cristo, tendremos paz. Habrá progreso, las cosas irán bien, no habrá enfrentamientos, habrá leyes justas, pero la clave está aquí, en esta conversión. ¿No les parece que nuestra sociedad en buena parte, en muy buena parte, y quien dice nuestra sociedad, hay que decir también nuestra comunidad católica, nuestros católicos, muchas veces nos hemos alejado demasiado de Cristo, o le tenemos bien, ahí está, alguna vez me acuerdo de él, alguna vez oro, pero ¿cuántos católicos de verdad viven así sometidos a Cristo, sometidos al Señor? ¿Cuántos? Un pueblo que está sometido a Cristo es un pueblo que resiste al diablo, porque son dos cosas inseparables. Sométanse a Dios y resistan al diablo. ¿Y qué dice? Y el diablo huirá de ustedes. O sea, nadie queremos el mal, nadie queremos los males en nuestra patria. Pero tenemos ahí el remedio. ¿Cuál es? Someternos a Dios, rendirnos a Él, someterle nuestros corazones, nuestras familias, decir no al maligno. ¿Y qué hace el maligno? Huye, huye. Eso nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros intentamos combatir al maligno o el mal con nuestras fuerzas, no conseguimos mucho. Muchas veces nos vence o muchas veces añadimos otros males todavía peores. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y plantamos cara al maligno, el maligno huye. Porque cuando estamos sometidos a Cristo, Él sabe que ante Cristo nada tiene que hacer. Él sabe que ante Cristo lo tiene todo perdido. Entonces, ¿qué necesitamos? Un pueblo de adoradores. Un pueblo verdaderamente rendido a Cristo Jesús, a Cristo Eucaristía. Un pueblo que se somete a Él en la mente, en el corazón, en la vida. Una persona que está sometida a Dios no va a ser una persona inmoral. No va a ser porque Él reina en tu mente, en tu corazón, en tu afectividad, en tu cuerpo, en tu sexualidad, en tus bienes materiales, en tus acciones, en tus decisiones, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio. Reina. Una persona sometida a Cristo no puede ser inmoral. Una persona sometida a Cristo hace que el poder del maligno quede ahuyentado. No puede tocarnos. Huye, huye ante la presencia del Señor. Pero es necesario esto, que nos sometamos a Dios, que plantemos cara al maligno, que nos acerquemos a Dios. Muchas veces decimos, sí, que el Señor venga a mí,
ay, no lo siento, ay, ¿cómo sería? Pero el Señor está esperando que tú des un paso. El Señor nos da el 100 por 1. Pedro le dice a Jesús, mira, Señor, que hemos dejado por ti casas, hermanos, amigos, padre, madre, hijos, mira lo que hemos dejado. Y Jesús dice, todo el que deja por mí algo, recibirá el 100 por 1 en este mundo y después vida eterna. Entonces, rendirnos al Señor significa esto, someterle todo a Él, todo, absolutamente todo, acercarnos a Él. Cuando tú te acercas al Señor, Él se vuelca contigo. Cuando tú le dedicas tiempo, cuando tú le consagras tiempo de tu vida, el Señor te bendice. Recuerdo una madre de familia, por ejemplo, que me decía, padre, ¿sabe qué? Desde que decidí empezar cada día, cada jornada, orando, un tiempo largo, ¿quiere creer que me siento mucho más tranquila durante el día? ¿Quiere creer que avanzo mucho más rápidamente en todas mis tareas? ¿Quiere creer que tengo mucho más ánimo, mucha más paz en mi corazón, que ya no me altero, que ya no me preocupo, que ya no me... Le dije, por supuesto que lo creo, porque has puesto al Señor en el primer lugar, lo has puesto a Él dentro del absoluto. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero es que fíjense que la palabra de Dios es verdad, es verdad. Y muchas veces no la terminamos de creer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás está por añadidura. El reino de Dios es buscar que Dios reine en tu corazón, y buscar su justicia es buscar la santidad, y todo lo demás por añadidura. Pero ¿qué hacemos muchas veces los humanos? Buscamos las añadiduras. Ay, tengo que hacer esto, tengo que solucionar aquello, y al final me queda algún ratito y iré al Señor. No, es que ponlo en el primer lugar. Búscalo a Él. Acércate al Señor y Él se verá a ti. Si tú pones al Señor en primer lugar, si tú buscas el reino de Dios, de verdad, todo lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Cuántas cosas uno conseguir? Y a veces las cosas funcionan. A ver, parece que tiene problemas, a ver cómo me las genio, a ver qué iniciativa, a ver qué creatividad. Señor, acércate al reino de Dios y ya verás cómo los problemas se solucionan. Es que en mi familia hay estas dificultades, no sé cómo son, a saber. Igual, es el primero. Y fíjense, a propósito de esto, una cosa que les aconsejo, nunca desobedezcas un impulso que nosotros, si te ponen tu deseo de ir a Cristo, el de orar inmediatamente. Ay, no, pero tengo muchas cosas que hacer. Ay, cuando termine. No, eso no es poner a Dios en el primer lugar. Eso no es buscar el reino de Dios. Entonces, sométete a Él, ríndete a Él, obedece. Cuando el Señor te está llamando a la oración, obedécele, deja lo que tengas que hacer, ya lo harás después. ¿Cuántas cosas que ponemos como absolutas, como imprescindibles, como importantísimas, no lo son tanto, pueden esperar? Esto y lo otro, ya será mañana, ya será, y si no se queda sin hacer, no pasa nada. Pero no dejemos abandonado al Señor. No lo dejemos abandonado. El Señor solucionará lo demás muchas veces. Cuentan una anécdota de San Isidro Labrador, es un patrono de los agricultores, que a veces, estando en su trabajo en el campo, el Señor le llamaba a la oración y él se ponía a orar y los ángeles agarraban sus animales, sus bueyes y su arado y cultivaban la tierra. Bueno, yo no sé si eso es así real, es historia o es leyenda, no lo sé, pero eso encierra una gran verdad. Y es que cuando nosotros realmente le dedicamos al Señor el primer lugar, le ponemos a Él como el primero, como el absoluto, efectivamente muchas cosas se solucionan solitas. Y terminaba ese texto del apóstol Santiago, humíllense ante el Señor y Él los levantará. O sea, ¿qué tenemos que hacer ante Jesús de Eucaristía? Humillarnos. Humillarnos quiere decir
reconocer que no somos nada, o sea, que soy polvo, que soy ceniza, que no soy nada. Señor, yo quisiera ser santo, pero solamente experimento mi debilidad, experimento mi fragilidad. Esto es lo que... Sí, claro, claro, porque eres polvo y ceniza, porque en ti hay pecado, porque en ti hay desorden, pero humíllate ante el Señor. O sea, Cristo en la Eucaristía hace milagros. Cristo en la Eucaristía hace cosas grandes. Nos dice el Concilio Vaticano II, es la enseñanza de la Iglesia, la máxima autoridad, todos los obispos del mundo reunidos en ese Concilio Vaticano II, nos dicen estas dos frases. Una, la Eucaristía contiene todo el bien de la Iglesia. Piénsela un poquito porque esta frase es una bomba. Contiene todo el bien de la Iglesia. ¿Cómo es así? Claro, porque la Eucaristía es Cristo. ¿Y cuál es el bien de la Iglesia? Cristo. A veces decimos, no, hay que hacer reuniones, asambleas, organizar, y lo otro, y estructuras. Y yo que el Señor muchas veces debe reírse. Eso no sirve para nada. Muchas de las cosas que hacemos no sirven para nada. El bien de la Iglesia es Cristo. El tiempo que dedicamos a Cristo Eucaristía redunda en crecimiento personal, en crecimiento comunitario, redunda en un montón de frutos, también apostólicos, también de evangelización. Obvio, porque con el Señor, si estamos pegados a Él, como los sarmientos a la vid, vamos a dar fruto. Si nos desconectamos de Él, no hacemos nada. Hacemos ruido, ruido, ruido y no hacemos nada. Es una vida inútil, estéril. Una vida bien enganchada a Cristo Eucaristía, bien enjartada en Él, es una vida que da fruto en abundancia. La Eucaristía, dice el Concilio, contiene todo el bien de la Iglesia. Es Cristo. Fíjense que incluso los demás sacramentos, siendo muy importantes, son acciones de Cristo. O sea, por ejemplo, la confesión es Cristo que actúa a través del sacerdote perdonándote. Pero es que en la Eucaristía no es que actúa, es que está, es que es Jesús, con todo su poder divino, glorioso. ¿Y qué haces cuando vas ante el Santísimo? ¿Qué hace Jesús ahí? Antes preguntaba al principio, ¿qué hace Jesús? Pues hace muchas cosas, pero una de las cosas que hace es lo que hizo el día de Pascua. El día de Pascua, Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo, la paz con ustedes. ¿Qué hace Jesús? Te llena de paz. ¿Y qué más les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Cada vez que tú te pones ante Jesús Eucaristía, estás bebiendo del Espíritu Santo, estás llenándote del Espíritu Santo. Cada rato de adoración es un Pentecostés. Cada comunión eucarística es un Pentecostés. Es que realmente es así, es algo grandioso. La Eucaristía contiene todo el bien de la Iglesia, contiene a Cristo y de Cristo deriva todo el bien, toda la bendición, toda la santidad. La otra frase es parecida a esta, dice, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es fuente, o sea, porque no puede haber virtudes si no brotan de la Eucaristía, no puede haber frutos apostólicos, evangelizadores si no brotan de la Eucaristía. Es curioso porque a veces intentamos, a ver, en el plano personal, a ver cómo consigo tal virtud, me falta tal virtud. ¿Qué tengo que hacer? Vete a la Eucaristía, esa es la fuente. Bebe del corazón de Cristo y Él te hará humilde, Él te hará casto, Él te hará caritativo. Así de sencillo es. Y quiero que haya tales frutos, que tales personas se conviertan, que tales personas se acerquen a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Vete a la Eucaristía y alcanza gracia de Cristo para que esa persona sea tocada por Él, porque tú solo no vas a cambiar a nadie, tú solo no vas a convertir a nadie. Bueno, pues esta es la maravilla, este es el gran don, este es el gran regalo que Dios Padre nos ha dado, nos ha entregado a su Hijo Jesús, que se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo, que está presente en todos los sagrarios del mundo y que está vivo y que está actuando y que está lleno de amor y que está deseando inundarte con su amor y que está deseando llenarte con su Espíritu Santo y bendecirte con todos sus dones y con todas sus gracias, que está deseando hacer de ti un gran santo. ¿Cómo son? ¿Qué son los santos? ¿Cuál es el secreto de los santos? La Eucaristía. O sea, ningún santo se hace santo. Él es el contacto con Jesús, el santo de los santos, es el contacto con Jesús el que te santifica, no otro. Pues bien, damos gracias hoy en
en esta fiesta grande, hermosa del Corpus Christi, y quiero terminar con una pequeña oración, precisamente para recoger todo lo que he estado expresando en este rato. Señor, en este día te doy gracias por este don inmenso de la Eucaristía, por este don precioso y maravilloso de tu amor. Gracias porque te has querido quedar para mí, Señor, para todos y cada uno de los hombres. Gracias porque me esperas, porque me conoces, porque me amas. Gracias porque me buscas, porque me atraes. Perdóname, Señor, por tantas veces en que he sido indiferente ante tu presencia eucarística, por tantas veces en que no te he buscado, en que no te he recibido. Perdón, Señor, por mi negligencia. Perdón, Señor, por mis distracciones, por mi falta de preparación. Perdón, Señor. Y te pido en este día que me des hambre y sed de ti. Hambre y sed de ti, que eres el pan de vida. Hambre y sed para poder quedar saciado, para poder quedar inundado por todos y cada uno de los dones que tú, en esta presencia eucarística, quieres derramar en mi alma. Te presento, Señor, mi vida, la rindo ante ti, Señor. Te presento mi familia también, la rindo ante ti, Señor. Te presento mi patria en estas circunstancias difíciles que está atravesando. Lo rendimos todo ante ti, Señor. Lo sometemos todo ante ti, que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que tú guíes nuestra vida, nuestra historia y los acontecimientos, para que en todo se realice la voluntad del Padre.